Escucha bien lo que voy a decirte antes de que empiece la historia. Hay una soledad que duele y hay otra que salva. La mayoría de los hombres no aprenden a distinguirlas hasta que ya pagaron el precio de confundirlas. Arnulfo Cisneros las confundió a los 64 años. Y lo que aprendió de esa confusión, lo aprendió de la manera más dura que existe. Pero lo aprendió. Y al final de esta historia vas a entender por qué hay hombres que llegan a los 80 con el alma intacta y otros que llegan rotos sin saber exactamente qué los rompió. Quédate, porque esto que voy a contarte no es lo que crees que es. El Valle de Salinas, en California, tiene un olor particular en octubre. La tierra húmeda, las alcachofas cortadas, el viento que baja de las colinas con un frío que no es de invierno todavía, pero ya avisa que viene. En ese valle, en una casa pequeña de madera pintada de verde que había pintado él mismo 3 veces en 40 años, vivía Arnulfo Cisneros desde 1971. Había llegado de Guanajuato a los 19 años, con una maleta de cartón y el nombre de un primo que resultó no vivir donde decían. Se quedó de todas formas. Se acomodó como se acomodaban todos, trabajando lo que hubiera, durmiendo donde se pudiera, aprendiendo el inglés necesario para que no lo engañaran demasiado. A los 23 conoció a Dolores. Dolores Fuentes era de Michoacán, hija de un maestro rural, y una mujer que hacía tamales que, según decían, podían curar la tristeza. Tenía una risa que salía entera, sin permiso, sin cálculo. Era la clase de risa que hace voltear a la gente en un cuarto lleno. Se casaron el año siguiente. Tuvieron 4 hijos en 10 años. Vivieron apretados, a veces muy apretados, en esa casa verde del Valle de Salinas. Arnulfo trabajó en el campo, en fábricas de conservas, en una empresa de transportes donde llegó a ser capataz. Dolores trabajó también, en una lavandería primero, luego en la cafetería de una escuela donde llegaron a quererla tanto que cuando se jubiló le hicieron una fiesta con pastel y todo. 41 años juntos, no perfectos. Ningún matrimonio lo es. Tuvieron peleas de las que duelen, silencios de los que pesan, años difíciles donde el dinero faltaba y el carácter sobraba, pero se quedaron. Los dos eligieron quedarse una y otra vez sin que nadie se los exigiera. Dolores murió en febrero de 2018. Un cáncer de pulmón que encontraron tarde, demasiado tarde para hacer mucho más que acompañarla con dignidad hasta el final. Murió en su cama, con Arnulfo tomándole la mano, con sus hijos en el cuarto. El hombre que salió de ese hospital a las 3 de la tarde de un martes de febrero no era exactamente el mismo que había entrado, no de inmediato. Esas cosas no se notan de inmediato. Se notan después, cuando la casa está silenciosa y la silla de la cocina donde ella se sentaba sigue ahí vacía, y el café lo haces para uno solo por primera vez en 41 años. Y de pronto no sabes bien por qué lo estás haciendo. Los hijos estuvieron cerca los primeros meses. Llamaban, visitaban, invitaban. Arnulfo iba, sonreía, comía lo que le ponían enfrente, volvía a la casa verde. Y ahí se quedaba, solo con el ruido de la casa que antes no era ruido sino fondo, y ahora era un silencio tan pesado que se podía tocar. A los 16 meses de viudo, la hija mayor, que se llamaba Sandra y vivía en Monterrey, le propuso algo. «Papá, hay un grupo en la parroquia.
de personas mayores que quedaron solos. Se juntan los jueves a tomar café. ¿Por qué no vas? Arnulfo dijo que no. ¿Papá? Que no, Sandra. ¿Es solo café? Fue al café, y ahí, en una sala parroquial que olía a humedad y a galletas de mantequilla, conoció a 12 personas, 11 mujeres y un hombre. El hombre se llamaba Rodrigo y tenía 82 años, y un humor tan seco que tardabas en entender si estaba bromeando o en serio. Las mujeres tenían entre 60 y 80 años, viudas la mayoría, con historias parecidas en la forma, aunque distintas, en el contenido. Y entre ellas estaba Hortensia. Hortensia Valderas tenía 61 años. Había enviudado 3 años antes de un hombre que, según ella contó sin muchos rodeos el primer día, no había sido fácil de querer, pero tampoco fácil de olvidar. Tenía el cabello oscuro con algunas canas que no escondía. Tenía una manera de escuchar que hacía sentir a la gente que lo que decía era importante. Y tenía una historia de vida que cuando Arnulfo la empezó a conocer en las semanas siguientes, le pareció genuina y difícil y admirable. Él tenía 64 años. Ella tenía 61. Los dos estaban solos. Los dos extrañaban lo que es tener a alguien con quien hablar por las mañanas. Y ahí empezó el error. No de golpe, de a poco, como empiezan casi todos los errores grandes, disfrazado de algo razonable. Empezaron a llamarse entre semana, primero para comentar algo del grupo, luego sin razón específica, luego por costumbre, luego porque el día se sentía incompleto si no hablaban. A los 6 meses de conocerse, Arnulfo le propuso salir a comer. Hortensia aceptó. Fueron a un restaurante mexicano en Salinas, que tenía las mesas con manteles de plástico, y la comida era buena, y el lugar era ruidoso. Y ninguno de los dos pensó demasiado en lo que significaba estar ahí sentados frente a frente. ¿O sí pensaron? Pero ninguno lo dijo en voz alta. Sandra, la hija mayor, se enteró por una de las mujeres del grupo parroquial. Llamó a su padre esa misma tarde. ¿Es cierto que saliste a cenar con alguien del grupo? ¿A comer? ¿Fue a comer? Papá, tengo 64 años, Sandra. Mamá murió hace menos de 2 años. Hubo un silencio. Lo sé, dijo Arnulfo, y colgó. Lo que Arnulfo no quería ver, o no podía ver todavía, era la diferencia entre lo que necesitaba y lo que quería. Necesitaba compañía, necesitaba conversación, necesitaba sentir que alguien en el mundo sabía que existía y le importaba. Esas son necesidades reales, legítimas, humanas. No hay nada de malo en tenerlas. Lo que quería, sin admitírselo, era que esa compañía fuera rápida, que llenara el espacio que había dejado Dolores lo antes posible, que la casa verde dejara de sonar tan vacía. Y ahí estaba Hortensia, que era buena persona, que era atenta y generosa y tenía su propia vida construida, sin saber que parte de lo que Arnulfo buscaba en ella no tenía que ver con ella, sino con el hueco. Empezaron a salir con regularidad. A los 8 meses del primer café, Arnulfo le dijo que le gustaba de verdad, que hacía mucho tiempo que no se sentía así de acompañado. Hortensia fue honesta. Le dijo que ella también lo apreciaba, pero que quería ir despacio, que los dos habían vivido mucho y que despacio era la única velocidad que tenía sentido a su edad. Arnulfo dijo que sí, que por supuesto, que despacio, y luego siguió a la misma velocidad que llevaba. La llamaba 3 veces al día. La invitaba a planes cada fin de semana.
Le llevó flores 2 veces en el mismo mes. La fue a buscar al médico cuando ella tuvo una revisión rutinaria y no le había pedido que fuera. Hortensia lo dejó ir, esa vez, pero algo en ella empezó a sentir algo que no sabía todavía cómo nombrar. Un peso, una expectativa que no había acordado cumplir, una presión suave pero constante que venía de un hombre que la quería de verdad, pero que en realidad, en el fondo de eso que sentía, estaba buscando a Dolores, no a ella, a Dolores, o a lo que Dolores representaba. 41 años de costumbre, de compañía sin palabras, de alguien que supiera dónde estaban las cosas en su casa y cómo tomaba el café y cuándo callarse. Hortensia no era Dolores, no tenía por qué serlo, y tampoco quería serlo. A los 10 meses de salir juntos, Hortensia pidió hablar. Se encontraron en el mismo restaurante de manteles de plástico. El lugar estaba igual, la comida igual, pero la atmósfera era otra. Ella habló primero, con cuidado, con respeto, sin crueldad y sin rodeos tampoco. Le dijo que lo apreciaba. Le dijo que era un hombre bueno. Le dijo que veía en él a alguien honesto y trabajador y con el corazón en su lugar. Y le dijo que necesitaba parar. ¿Por qué?, preguntó él. Y en la voz había algo que no era solo pregunta, era algo más cercano al pánico. Porque tú todavía estás de duelo, Arnulfo, y yo no puedo ser el remedio de eso. No es justo para ninguno de los dos. Él quiso decir que no era así, que ya había pasado el tiempo necesario, que estaba bien. Pero mientras decía esas palabras, algo en su pecho le decía otra cosa. Manejó de regreso a la Casa Verde. Entró. La casa estaba como siempre. El silencio estaba como siempre. Y de pronto, sentado en la silla de la cocina, entendió algo que no había querido entender en casi 2 años. No había terminado de llorar a Dolores. Había tapado el duelo con movimiento, con planes, con llamadas, con restaurantes, con la ilusión de que si llenaba el tiempo suficientemente rápido, el dolor no tendría espacio para instalarse. Pero el dolor no necesita espacio. El dolor ya estaba adentro, y lo único que había hecho Arnulfo era postergarlo. Esa noche, por primera vez desde febrero de 2018, lloró como se llora cuando ya no queda nada que guardar, sin testigos, sin contención, con la cara entre las manos en la mesa de la cocina, mientras afuera el viento del valle de Salinas movía los árboles y la Casa Verde crujía como siempre había crujido. Antes de contarte lo que pasó después, quiero detenerme aquí, porque sé que hay alguien escuchando esto que se reconoce en alguna parte de esta historia. Tal vez en el silencio de una casa que se quedó grande. Tal vez en la prisa de querer que el dolor pase más rápido de lo que puede pasar. Si ya estás suscrito a este canal y le diste like a este video, gracias, de corazón. Estas historias no nacen solas. Las busco, las escribo, las cuido, porque creo que merecen ser contadas bien. Y si sientes que este canal te da algo, ese botón rojo es la manera de decirme que seguimos juntos. Ahora sí, porque lo que viene es la parte que a mí me pareció más importante de toda la historia. Arnulfo Cisneros tenía 65 años, recién cumplidos, cuando decidió hacer algo que no había hecho nunca en su vida adulta: ir a hablar con alguien, no con sus hijos, que tenían sus propias vidas y sus propias preocupaciones, y que sin querer a veces le decían lo que creían que quería oír. No con el cura de la parroquia, que era joven y buena persona, pero que hablaba de la muerte,
con una serenidad que Arnulfo no le creía del todo. Fue con un psicólogo, con un hombre que se llamaba Gerardo Vega, hijo de mexicanos, que tenía un consultorio pequeño en el segundo piso de un edificio en el centro de Salinas, con plantas en el balcón y una silla cómoda, y la costumbre de no apurarse. Arnulfo llegó la primera vez sin saber bien qué iba a decir. Se sentó, miró las plantas, y sin que nadie le preguntara nada, empezó a hablar de Dolores. Habló 2 horas, del primer día que la vio, del vestido que llevaba, de la risa, de la pelea más grande que tuvieron hace 30 años, que duró 4 días, y que terminó con ella cocinando en silencio y él lavando el carro en silencio y sin que ninguno dijera que la pelea había terminado porque simplemente había terminado sola, como terminan las cosas cuando el amor es más grande que el orgullo. Habló de los hijos, de la Casa Verde, de cómo ella sabía exactamente con cuánta azúcar le gustaba el café, 2 cucharadas rasas, no llenas, rasas, y que nadie más en el mundo lo sabía así. El psicólogo escuchó todo, tomó algunas notas, hizo pocas preguntas. Al final de la sesión dijo algo que Arnulfo no esperaba. 41 años con alguien que te conoce así. Eso no se reemplaza. Eso se honra. Arnulfo tardó un momento. ¿Y cómo se honra? Dándole el tiempo que merece, sin atajarlo, sin taparlo. Fue 12 veces más a ese consultorio, 12 martes por la tarde, con las plantas en el balcón y la silla cómoda. Y en esas 12 sesiones fue soltando cosas que había cargado sin saber que las cargaba. El miedo a envejecer solo. La culpa de haberse reído en alguna tarde de los primeros meses de viudo, como si reírse fuera traicionar algo. La presión invisible de los hijos que querían verlo bien, y cómo esa presión lo había hecho actuar como si estuviera bien antes de estarlo. Y fue en esas sesiones donde entendió la diferencia que no había entendido antes. La diferencia entre la soledad que duele y la soledad que salva. La que duele es la que evitas, la que llenas de ruido y de planes y de presencias que no tienen raíz, la que tratas como un problema que hay que resolver lo antes posible. Esa soledad, cuando la evitas así, no desaparece. Se pudre adentro, y cuando sale, sale peor. La que salva es la que atraviesas, la que te sientas a enfrentar aunque duela, la que te obliga a conocerte de nuevo, a saber qué quieres cuando nadie te lo está pidiendo, a descubrir qué eres cuando no eres el marido de alguien, ni el padre en activo, ni el trabajador que tiene que rendir cuentas. La soledad que salva te devuelve a ti mismo, y eso a los 65 años, después de 41 de construir una vida con otra persona, es un trabajo enorme y necesario. Arnulfo salió de ese trabajo distinto. No en un día, no en un mes. En casi 2 años de trabajo silencioso, volvió a pintar la Casa Verde. Solo, con una brocha nueva y una escalera que crujía. La pintó del mismo verde de siempre porque le gustaba ese verde y no necesitaba cambiarlo para demostrar nada. Tardó 3 semanas en terminar porque lo hacía despacio, sin prisa, con los audífonos puestos, escuchando música que le gustaba a él, no la que le gustaba a nadie más. Empezó a cocinar, algo que nunca había hecho bien. Llamó a su hija Marisol, la segunda, que vivía en Fresno y cocinaba muy bien, y le dijo que le enseñara. Marisol al principio creyó que era una broma, pero fue, y le enseñó, y Arnulfo aprendió a hacer 3 cosas bien:
arroz, caldo de pollo y unos frijoles de olla que, según dijo Rodrigo del grupo parroquial cuando los probó, estaban mejor que los de su difunta esposa, aunque eso podía ser exageración de hombre mayor que no quería herir sentimientos. Empezó a ir a caminar por las mañanas, solo, sin rumbo fijo, a veces por las calles del barrio, a veces hasta el parque que quedaba a 20 minutos. A veces se sentaba en una banca y miraba a los perros jugar sin pensar en nada específico, y descubrió que eso, no pensar en nada específico, era un lujo que nunca se había dado. Siguió yendo al grupo de los jueves, pero diferente, no buscando, simplemente estando. Rodrigo y él se hicieron amigos de verdad, el tipo de amistad que se construye entre hombres mayores que no necesitan fingir que todo está bien porque ya vivieron demasiado para ese tipo de teatro. Jugaban dominó los miércoles por la tarde en la casa de Rodrigo, que tenía un patio con una higuera enorme que daba sombra perfecta en verano. Con Hortensia se saludaban con cordialidad cuando coincidían en el grupo, sin rencor, sin incomodidad excesiva. Los dos habían aprendido algo de esa historia, aunque lo que habían aprendido fuera distinto. A los 68 años, Arnulfo hizo algo que sus hijos no esperaban. Se compró una guitarra. Había querido aprender de joven, pero nunca había habido tiempo ni dinero ni espacio para eso. Ahora tenía las tres cosas. Fue a clases con un muchacho de 22 años que cobraba barato y tenía paciencia. Las primeras semanas fueron un desastre de dedos torpes y cuerdas que sonaban mal y acordes que no cerraban. Le dolían las yemas de los dedos, le costaba el ritmo, se frustraba, pero seguía yendo. A los 6 meses podía tocar 4 canciones completas, sin parar. No bonito todavía, pero completas. A los 70 tocaba para él mismo en las tardes, en el porche de la Casa Verde, con la guitarra apoyada en la rodilla y los gatos del vecino mirándolo desde la barda como jueces, sin credenciales. No era virtuoso, no pretendía serlo. Tocaba porque le gustaba, porque era suyo, porque nadie se lo había pedido y nadie lo estaba evaluando. Y eso, a los 70 años, era exactamente la libertad que había tardado tanto en reconocer. Sus nietos, cuando venían, le pedían que tocara. Él siempre decía que estaba practicando todavía, pero tocaba. Y ellos lo miraban como miran los nietos a los abuelos que hacen cosas que no esperaban de ellos, con una mezcla de sorpresa y de orgullo que es uno de los regalos más bonitos que puede dar una persona vieja a una persona joven. Cuando Arnulfo cumplió 78 años, su hijo menor, que se llamaba Marcos, y era el más parecido a él en carácter, fue a visitarlo un sábado sin avisar. Lo encontró en el porche, guitarra en la rodilla, café al lado, un libro boca abajo en la mesa, porque lo había dejado a medias para salir a tomar el sol. Marcos se sentó en la silla de al lado. Los dos estuvieron un rato en silencio, mirando el jardín pequeño que Arnulfo había ido ampliando con los años. Unos rosales, una bugambilia que trepaba por la pared lateral, un limón que producía más limas que limones, pero nadie entendía por qué. ¿Eres feliz, papá?, preguntó Marcos al rato. Arnulfo pensó. No contestó rápido. Lo pensó de verdad. Soy libre, dijo al final, que es algo mejor. Marcos lo miró. ¿Cuál es la diferencia? El viejo tomó el café, le dio un sorbo, dejó la taza. La felicidad depende de las circunstancias, de si llueve, de si te duele algo, de si vino alguien o no vino.
va y viene, no la controlas. La libertad es otra cosa. La libertad es saber que cuando te levantes mañana, ese día es tuyo, que no le debes nada a nadie, que si quieres tocar la guitarra mal, la tocas, que si quieres quedarte callado, te quedas callado, que si quieres extrañar a tu madre sin que nadie te diga que ya fue suficiente tiempo, la extrañas. Marcos no dijo nada por un momento. ¿La extrañas mucho todavía? Todos los días, dijo Arnulfo. Y eso ya no me duele como antes. Ahora es más como tener una foto en la pared. La ves y la sonríes y sigues. Aquí me quiero detener un momento, porque esta historia me hace pensar en algo que quiero preguntarte directamente. ¿Tú crees que hay gente que se echa una pareja después de una pérdida grande para no sentir lo que tienen que sentir? ¿O crees que el amor puede ser genuino aunque llegue en un momento difícil? Escríbemelo en los comentarios. No hay respuesta correcta. Solo quiero saber qué piensas tú, porque estas historias no son para escuchar en silencio, son para pensar juntos. Y si conoces a alguien que está en ese punto de la vida donde todo cambió de golpe, pásale este video. A veces llega justo cuando se necesita. Terminemos con Arnulfo. Lo que aprendió Arnulfo Cisneros no lo aprendió leyendo un libro ni escuchando un consejo. Lo aprendió pagando el precio de no saberlo a tiempo. Y eso, paradójicamente, es lo que hace que la lección valga. A los 78 años, en el porche de su casa verde del Valle de Salinas, con una guitarra que tocaba regular y un jardín que cuidaba con paciencia y unos frijoles de olla que ya hacía bien, Arnulfo Cisneros era un hombre que no dependía de nadie para ser quien era, no porque rechazara el amor, no porque creyera que la compañía no valía, sino porque había aprendido, de la manera más honesta posible, que el amor real no puede construirse sobre un hueco, que si te llegas a alguien porque te sientes vacío, no le estás dando amor, le estás pidiendo que sea el vendaje de algo que solo tú puedes curar, que el duelo no es debilidad, es el precio del amor verdadero, y que saltárselo, taparlo, acelerar su paso, es rebajarle el valor a lo que viviste. Que hay una diferencia entre estar solo y estar en soledad. El que está solo busca desesperadamente salir de ahí. El que está en soledad aprendió a habitarla, a encontrar en ella algo que no puede encontrar en ningún otro lado, la claridad de quién es cuando no hay nadie mirando. Y que a los 60, a los 70, a los 80 años, esa claridad vale más que cualquier compañía que venga a taparla. Esa tarde, cuando el sol empezó a meterse detrás de las colinas y el frío del valle comenzó a bajar despacio, Marcos se levantó para irse. Abrazó a su padre. Arnulfo lo abrazó de vuelta, fuerte, como abrazan los hombres que no tienen miedo de hacerlo. «Ven pronto», dijo el viejo. «La próxima semana», dijo Marcos. Arnulfo volvió a su silla, tomó la guitarra, empezó a tocar, despacio, mal todavía en algunas partes, la misma canción que llevaba meses practicando. Y en el jardín, la bugambilia se movió con el viento, y el limón que daba limas siguió siendo el limón que daba limas, y la casa verde crujió como siempre había crujido, y todo estaba exactamente como tenía que estar. Hay una trampa en el dolor. Es una trampa con cara de solución. Se llama prisa. La prisa de cerrar el capítulo antes de haberlo terminado de leer, de empezar el siguiente antes de haber entendido el anterior, de llenar el silencio
antes de haber escuchado lo que el silencio tenía que decir. Muchos hombres y muchas mujeres también caen en esa trampa después de una pérdida grande, no porque sean débiles, sino porque el dolor es incómodo y la compañía parece un camino corto hacia algo que se parezca a la paz. Pero la paz no se consigue así. Se consigue al revés. Se consigue atravesando lo que duele, no rodeándolo. Se consigue conociéndote a ti mismo en el espacio que dejó quien ya no está, en lugar de llenarlo antes de que ese conocimiento llegue. La pareja que buscas cuando todavía estás de duelo no recibe lo mejor de ti. Recibe lo que sobra después de que el duelo se lleva su parte. Y eso no es justo para nadie. Pero si tienes la valentía de quedarte contigo el tiempo que hace falta, si tienes la honestidad de admitir que extrañas, que duele, que el silencio pesa, si tienes la paciencia de dejar que el tiempo haga lo que solo el tiempo puede hacer, entonces lo que llegas a hacer después de ese proceso es algo que vale la pena llevar a cualquier encuentro. No un hombre vacío que busca que alguien lo llene, un hombre completo que elige desde su completitud, si quiere o no, compartir su vida con alguien más. Esa es la diferencia. Y Arnulfo Cisneros tardó casi una década en aprenderla. Pero la aprendió. Y desde ese porche, con su guitarra regular y su jardín cuidado y sus frijoles de olla que ya hacía bien, vivía todos los días con esa lección adentro, no como una cicatriz que duele, como una raíz que sostiene. Hoy te pregunto a ti, no mañana, hoy. ¿Cuántas veces le has dado prisa a algo que necesitaba tiempo? ¿Cuántas veces llenaste un silencio que te estaba diciendo algo importante? Porque a veces la cosa más valiente que puede hacer un ser humano no es buscar compañía, es aprender a estar consigo mismo hasta que esa compañía sea un regalo y no una muleta. Y eso, al final, es lo que distingue a quienes llegan a los 80 con el alma entera. No es suerte, no es genética, es haber aprendido, aunque duela, aunque tarde, aunque cueste, que nadie puede darte lo que tú mismo no te has dado primero.